Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Voy a hablar de un tema que tiene que ver con lo cotidiano de la vida cristiana. Y el tema se titula Las preocupaciones de la vida. ¿Usted tiene preocupaciones? De todo tipo, ¿verdad? Vamos a aprender esto que el Señor nos quiere dar en esta tarde acerca de este tema. Vamos a leer Filipenses 4, versículo 6, y dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este mismo versículo en la versión en lenguaje sencillo se lee de esta manera: no se preocupen por nada, más bien, dice, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Si usted se fija en las dos versiones, en una dice afanosos y otra habla de preocupación. En realidad la palabra griega que de donde vienen estas dos palabras que son sinónimos, están bien traducidas las dos, pero vamos a ubicarlo nosotros como preocupación. La raíz griega es una palabra que en el griego, preocupaciones, tiene un doble matiz. Uno es positivo y el otro es un matiz negativo. Es decir, que según este texto, esta palabra, hay preocupaciones que son buenas, que son sanas, que son acertadas, pero también hay preocupaciones que son erróneas, que son desgastantes, desatinadas y hasta perjudiciales para nosotros los creyentes. Es muy importante para cada uno de nosotros como cristianos que entendamos lo mejor posible el significado positivo y negativo de las preocupaciones. ¿Por qué? Porque de eso va a depender nuestra actitud cristiana ante las cosas que suceden en nuestra vida, que nos provocan o nos traen preocupaciones, ansiedad. En sentido positivo, las preocupaciones, como dijimos, son buenas, justas, acertadas, beneficiosas. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28, Pablo habla de una preocupación que él tenía, y era una buena preocupación, beneficiosa y buena. Dice 2 de Corintios 11, 28, y además de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, fíjate, era una preocupación de cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren, Pablo tenía una preocupación buena por la salud espiritual de los cristianos en Corinto. Era una preocupación que, si bien era una carga, no lo perjudicaba, al contrario, a él le beneficiaba porque lo mantenía orando, pidiéndole por la salud espiritual, para que los corintios caminaran con el Señor. De igual manera, en casa de oración, los pastores siempre estamos preocupados porque usted reciba un buen alimento espiritual, que lo nutra, que lo fortalezca, que lo confronte, que lo consuele. Y esa es una preocupación cotidiana, es una carga, pero nos hace bien a nosotros el preocuparnos porque ustedes reciban la palabra del Señor. Las casas de oración que hay en muchos lugares provocan en nosotros una preocupación por los pastores. ¿En qué sentido? En que nosotros deseamos, anhelamos, les pedimos, les exhortamos a que traten bien a las ovejas, alimenten a las ovejas, ¿sí? No toleramos, no estamos de acuerdo con maltrato a las ovejas, ni con abuso a las ovejas.
Entonces, es una buena preocupación porque constantemente los exhortamos y nos exhortamos unos a los otros, y cuando algún pastor se quiere pasar un poco la línea, es reprendido, es exhortado. Entonces, este tipo de preocupaciones por lo espiritual, por lo que trasciende, eso es benéfico para nosotros. En 1 Corintios 12:25, ahí habla de la preocupación que debe de haber entre todos nosotros como asamblea, como congregación. Dice 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿cuántos? Todos se preocupen los unos por los otros. Seguramente han observado que generalmente cuando usted viene a la congregación, casi siempre se sientan en el mismo lugar. ¿Sí se han fijado? ¿Por qué? ¿Cómo le hacen? Es una cosa un poco extraña, ¿no? Que aunque el otro día no debería de haber sucedido, pero alguien llegó que venía por primera vez y se sentó por ahí, y llegó un hermano y le dijo, ¿se quiere mover de mi lugar? Y le dice, no, pero es que aquí me pusieron. No, eso es mi lugar. No, ese no es su lugar. O sea, se sientan como vayan llegando. Pero eso eventualmente sucede, pero yo siempre los ubico en el mismo lugar. Bueno, sería bueno que cuando usted vea que el de delante, detrás, a un lado, no venga o esté faltando continuamente, usted se preocupe por él. Eso es lo que está enseñando aquí. Para eso necesitan dialogar, saludarse. Le doy mi teléfono si algo se le ofrece. Aquí hay un riesgo porque se meten gente que hace de las suyas, pero ustedes ya están enseñados. Ustedes, alguien que cualquiera que les pida dinero, no le den nada y avísenos a nosotros, porque luego ahí andan sacándole el dinero a las ovejas, porque las ovejas tienen lana. Pero eso no quita que debemos de preocuparnos los unos por los otros. Hay un ejemplo de otro pastor, Timoteo, en Filipenses 2:19. Miren cómo Pablo se refiere a Timoteo como un pastor que se preocupaba también por lo espiritual, la salud espiritual de los cristianos en Filipos. Dice Filipenses 2:19, espero en el Señor, dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo. Aquí está diciendo que Timoteo tenía muy buen ánimo, pero Pablo estaba diciendo que él estaba un poco quizás acongojado. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, ¿cómo están? Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, refiriéndose a Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, la preocupación que podamos sentir los unos por los otros debe ser sincera. Cualquier otro asunto de tomar ventaja, etcétera, eso no va con el Espíritu de Cristo. La preocupación por los hermanos en la fe, sin duda, la preocupación por las cosas que trascienden, la preocupación porque caminen en las cosas del Señor, es muy distinta a la preocupación que solemos tener, aún los cristianos, por las cosas de este mundo, por las cosas que no trascienden. Es muy distinto las preocupaciones. Por eso yo les decía al principio que la palabra griega habla de dos matices: una preocupación que es buena, sana, y otra que es nociva, que nos perjudica. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando de la parábola del sembrador, miren lo que dijo en Mateo 13, versículo 22. Aquí vemos la preocupación cómo perjudica a las personas, pero en sentido negativo. Dice Jesús en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos
refiriéndose cuando escuchan la palabra, este, dice, es el que oye la palabra. ¿Cuántos aquí están oyendo la palabra? Dice, todos aquí están oyendo la palabra. ¿Sí? La están, dos, tres que están durmiendo, pero ya ve que siempre pasa. Pero bueno, vamos a dejarlos que duerman. Dice, este es el que oye la palabra, fíjese. Pero, fíjese lo que dice Jesús, pero el afán de este siglo, la palabra afán es la misma palabra que aparece en los textos que leímos al principio, que es la palabra griega merismos. Merismos. Bueno, esa palabra aparece aquí lo traduce por afán, pero hay algunas versiones que ya traen, pero las preocupaciones de este mundo, ¿qué hacen? Perjudican. ¿Qué hacen? Ahogan la palabra. O sea, usted puede estar aquí, pero puede tener preocupaciones de este mundo, preocupaciones que no trascienden la eternidad. Sin embargo, usted está tan preocupado por ellas que aunque esté oyendo, la palabra se hace infructuosa. ¿Sí? Otro ejemplo, cuando Jesús llega a la casa de Marta y de María, que eran hermanas de Lázaro. Jesús llega y cuando María lo ve que está a la puerta y lo recibe, dice que ella se postró a sus pies para oír la palabra que Jesús traía. Y yo me lo imagino que se recostó por ahí, se puso cómoda y se puso a escuchar a Jesús. ¿Y Marta dónde andaba? Andaba por allá afanada, haciendo cosas. Y cuando ella se da cuenta que Jesús llega, en lugar de recibirlo con educación, con ternura, con gusto, con alegría, lo regaña. Y le dice, Señor, ¿qué no ves que mi hermana mira nada más? Y yo estoy aquí trabajando y ella no me ayuda. Y Jesús le responde, le dice, Marta, Marta, tan turbada, le dice, afanada y turbada estás con tantas cosas. Ahora, aclaración, Jesús no está enseñando que no debes de limpiar tu casa. Jesús no está enseñando que no seas aseado. No, Jesús está enseñando que hay prioridades y Él es la número uno. Jesús está enseñando que si tú no le das a Él el primer lugar, es porque se lo estás dando a las cosas de este mundo y te tienen atrapado en preocupaciones. ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va el trabajo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a ir? ¿Qué esto y lo otro? Y las cosas del Señor, aunque estás oyendo, no producen nada en tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes muchas preocupaciones por las cosas de este mundo. Eso es lo que el Señor nos quiere evitar. Algunos sinónimos de preocupación en sentido negativo son ansiedad. ¿Alguna vez te has sentido ansioso, así como nervioso, inquieto, qué sé yo? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sí o no? Oh, yo pensé que nada más yo. Bueno, yo en realidad no creo que no haya una sola persona en el mundo que no en alguna ocasión se sienta así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil ser arrastrados, es fácil ser envueltos por las preocupaciones negativas, ¿sí? Precisamente Jesús da una seria advertencia sobre este tipo de preocupaciones. Vamos a Lucas capítulo 21 versículo 34. Lucas 21, 34. ¿Me das un poco de monitor, por favor? Lucas 21, 34. Dice así: mirad también por vosotros mismos. No, ¿sabes qué? Déjale así. No le muevas mejor. Dice, mirad también por vosotros mismos. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Tengan cuidado, cuídense ustedes mismos,
Fíjense, Dios nos cuida, pero a la vez nosotros tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Ok. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Están notando? ¿Están leyendo con aplicación? Jesús está haciendo una seria advertencia. Dice, cuiden sus corazones, que no se carguen de glotonería, embriaguez. Esto es algo metafórico que habla de las cosas de este mundo. Dice, que no se ha cargado de los afanes, de las preocupaciones de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día. ¿Cuál día? Cuando Jesús venga a esta tierra. Versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere por estas cosas que vendrán? ¿Se acuerdan que él dijo terremotos, hambres, situaciones bien difíciles? ¿Sí? Para que puedan escapar, que no sean encontrados todos preocupados, pero por los afanes de este mundo, y no tanto preocupados por las cosas espirituales. Si nuestras vidas están atiborradas de afanes, hermanos, de preocupaciones, corremos riesgos que definitivamente nos van a afectar. Y esto es lo que el Señor nos quiere evitar. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo nos afectan las preocupaciones negativas? Bueno, déjeme darle 3 afectaciones que nos vienen las preocupaciones negativas. Número 1, perdemos el gozo del Señor. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 10, versículo 10, que Él había venido, dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Habló del ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Y podemos decir que las preocupaciones te roban, te matan y te destruyen. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida de la que él hablaba, abundante, no se refiere a la abundancia de los bienes materiales que tú tengas, no. Se refiere a la abundancia de paz, a la abundancia de gozo, a la abundancia de armonía en tu familia, disfrutar de la vida con el Señor. Esa es la vida abundante. Pero si usted es una persona que constantemente, continuamente se está preocupando más por las cosas de este mundo que por las de Dios, bueno, no le debe de extrañar que usted no tenga el gozo del Señor. No le debe de extrañar que usted continuamente entre en tristeza, en desánimo, en preocupaciones que lo hacen caer en una depresión continua, porque continuamente usted está abrazando las preocupaciones y los afanes de este mundo. Otra afectación es que las preocupaciones, cuando nos envuelven, nos arrastran, nos hacen perder la perspectiva de la vida. Empezamos a ver la vida sin objetividad y caemos en cosas. Mire lo que les pasó a los discípulos que estaban aprendiendo. Mateo 14, versículo 25. Jesús les había dicho, suban a la barca, pásense al otro lado, yo los alcanzo después.
Y dice en Mateo 14:25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ciertamente no es muy común ver a personas andando sobre el mar, pero Jesús así decidió hacerlo. Y dice en el 26, y los discípulos, o sea, los que creían en él, los que ya lo seguían, miren cómo reaccionaron. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Aquí la palabra turbarse significa se alteraron en su ánimo y se preocuparon porque no estaban viendo algo común. Bueno, no es muy común que vengan terremotos, no es muy común que vengan, no es muy común muchas cosas. Suceden, pero no son muy comunes. Ahora, dice que se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Pregunta, ¿Jesús era un fantasma? Ay, no, yo vi al jinete sin cabeza, yo lo vi. No, espérame, no existe el jinete. No, yo lo vi. Oye, ¿no sería que tú supuestamente viste algo distorsionado y se te vino a la mente, estás pasando por cosas, ay, es que estoy tan preocupado y entonces yo vi y lo vi sin cabeza? Oh, un fantasma, háganme favor. ¿Ven cómo ellos están viendo aquí las cosas distorsionadas? Ahora, no quedó ahí el asunto. Dice que dieron voces de miedo. ¿Cómo es voces de miedo? A ver, ¿alguien quiere hacer una voz de miedo? Eso fue de terror. Voces de miedo, o sea, cuando alguien se asusta, se preocupa demasiado. Este es otro nivel de preocupación. Pero si no somos objetivos, hermanos, porque la gente luego dice, ay, es que yo siento una presencia maligna, siento el diablo. Mira, el diablo no te va a hacer nada. El diablo no te va a cachetear, el diablo no te va a enterrar un cuchillo, no te va a hacer nada. ¿Sí o no? No te va a hacer nada. Luego entonces, ¿por qué reaccionamos con gritos de miedo? Porque nos preocupamos más por lo que estamos viviendo, el entorno, que lo que el Señor ha dicho, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que nadie te puede tocar. Ese es el problema. Se genera cuando estamos en una situación apremiante como la de ellos y empezamos a ver distorsionado. Pero enseguida el Señor Jesús les habló, versículo 27, y les dijo, tened ánimo. En otras palabras, tranquilos. Los vio tan asustados, tan acelerados, tan preocupados, que si hubieran estado en tierra salen corriendo. Iban en una barca y no podían. Y les dice, tranquilos, tengan ánimo, yo soy. Y les da la palabra exacta, no temáis. ¿Por qué les dijo no temáis? Porque los vio llenos de temor, de preocupación, de ansiedad, porque estaban viendo en su nerviosismo, perdieron la noción de la realidad. Ese es el problema, que las preocupaciones nos hacen perder la noción de la realidad. Y ellos llegaron a una conclusión absurda. Dijeron, un fantasma. En su nerviosismo perdieron todo esto, perdieron la perspectiva de la situación, estaban viendo las cosas distorsionadamente. Cuando estamos muy preocupados, hermanos, vemos las cosas distorsionadas. No somos objetivos y deducimos mal, con exageración, y algo extraño sucede. Se nos olvida la palabra de Dios en ese momento. Ay, que están recortando personal en la empresa. Entonces tu mente empieza a trabajar. Ay, estoy preocupada porque están recortando
personal en la empresa. Ay, ¿cuándo empezaron a recortar? Hace como 5 años y estoy pensando, a lo mejor le toca a mi madre. Fíjate nomás. Así somos, hermanos. Otra cosa que nos afectan las preocupaciones es en el área física, en el área mental, psicológica, espiritual. En Inglaterra hicieron un examen en una clínica oftálmica, tratan la vista, y ellos llegaron a una conclusión de que 1/3 de los problemas de la vista, es un porcentaje alto, fueron el resultado de la tensión emocional, de la tensión, o sea, de la preocupación, del sobresalto. ¿Entienden? Cuando alguien se sobresalta, se preocupa demasiado, algunos lo habrán ya experimentado, quizás hasta taquicardias les dan y sienten que se les acelera el corazón por las preocupaciones. Fíjense, nos afecta. También se comprobó en una universidad en los Estados Unidos de una manera concluyente. Los dentistas, los odontólogos hicieron unos estudios y es información que salió de una universidad en Los Ángeles, donde ellos aseguran que las preocupaciones que nosotros, los seres humanos, podemos llegar a tener, restringen, dicen ellos, el flujo de la saliva. Fíjense qué interesante. Esto significa que al no salivar se disminuye el efecto de neutralización de los ácidos naturales que están en la boca. Por consiguiente, esto provoca problemas dentales en las encías. A algunos se les caen prematuramente los dientes, ¿sí? La ciencia médica también ha descubierto, todo esto no existía en los tiempos de Jesús, pero como Dios es nuestro creador, si nos dijo, no se preocupen, echen sus cargas sobre mí, tranquilos, Él sabía por qué. Ahora el hombre, a través de la ciencia, ya está comprobado que también, por ejemplo, las preocupaciones están íntimamente ligados con problemas digestivos, estreñimiento, ¿sí? No te funciona bien el sistema digestivo, problemas cardíacos, que el corazón está por todos lados. Y dicen los estudiosos que en algunos casos, no en todos, en algunos, la pérdida de cabello es producto de las preocupaciones, manchas en la cara, o sea, un sinfín de trastornos de tipo físico. Por eso es que algunos, cuando van al médico y les hacen 20,000 exámenes, es que no tiene nada, dicen. Y ahora ya hasta le pusieron nombre, dice, es un problema de tipo psicosomático, dicen ellos. O sea, que tiene que ver con el alma, con las preocupaciones, con las ansiedades. Y el doctor, que es dentista o es cardiólogo, te dice, a ver, señora, ¿hay algo que le preocupa mucho? Ay, sí, cómo no, es que fíjese que pues usted en realidad en su órgano no tiene nada, pero usted como me siento mal. Y fíjese, los médicos ahora, muchos están sanando diciéndote, fíjate, una vez alguien me dijo, ay pastor, ¿qué cree? Fui a ver al doctor y cuando me estaba examinando y unos estudios, etcétera, etcétera, resultó con que pues yo me siento muy mal, pero no tengo nada. ¿Y qué cree que me dijo el médico? Dice, oiga, y no era cristiano el médico, dijo, ¿usted tiene alguna amargura contra alguien? Bueno, contra mi papá. ¿Y qué pasó con su papá? Bueno, mi papá nos abandonó y empezó a contarle, dice, y empiezo a contarle y empiezo a llorar dice, no, lo que usted necesita hacer es perdonar a su papá, hazme favor. Ya les predican más en los consultorios que en las iglesias. Increíble, pero ahí está.
Ahora, aquí viene una pregunta: ¿cómo puedo enfrentar y vencer las preocupaciones negativas en la vida? ¿Cómo yo puedo ser objetivo y enfrentarlas y pues superarlas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, en primer lugar, es reconocer que la preocupación negativa, escúchenme bien, es un pecado. Es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Cómo? Si yo me preocupo, ¿estoy pecando? Sí. En sí mismo la preocupación no es un pecado, sino lo que resulta de la preocupación. Se los voy a comprobar con la Biblia. ¿Por qué es pecado? Porque empezamos a negar algo que Dios es. Por ejemplo, Dios es fiel, ¿no? Por ejemplo, Dios es perdonador, ¿sí o no? Por ejemplo, Dios suple todo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos preocupados por la comida, el vestido o lo que sea, y nosotros decimos cosas como, ay, le pides consejo a alguien, oye, aconséjame, fíjate, descansa en el Señor, mira, es que yo oro y no me escucha. Y yo he visto cómo les contesta a otros, pero a mí no me contesta nada. Estás pecando, porque estás diciendo algo, estás ofendiendo a Dios, diciendo algo de Él que Él no es. Es como si tú le dices algo a tu esposo, exageras, y le dices, oye amor, te prometo que te voy a llevar. Tú siempre prometes y nunca cumples. Entonces el marido te reclama y dice, no generalices, nunca cumples. Y se pone a la señora así, nunca cumples. Dice, ¿cómo no? Mira, te prometí que te iba a llevar a Chapala y pues te llevé a Chapala, pero yo quería ir a las cataratas del Niágara. No, bueno, te llevé a las cataratitas aquí del Saltito, Jalisco. Entonces, tú lo estás juzgando de que nunca cumple, y no es cierto. ¿Y cómo se siente el esposo o la esposa? Ofendidos. ¿Sí, cierto o no? Ofendemos a Dios cuando Él dice algo y nosotros decimos otra cosa. Cuando ofendemos a Dios y cometemos pecado, cuando nosotros contradecimos lo que Él ha dicho en su palabra, es un pecado. No en sí la preocupación, sino hacia donde nos arrastra la preocupación. En segundo lugar, tenemos que la preocupación de alguna manera nos lleva a la negación de las promesas de Dios. Por ejemplo, miren, Salmo 55, versículo 22, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero voy a citar unos pocos nada más. Salmo 55, 22 en la versión lenguaje sencillo. Miren cómo lo plantea aquí, dice, deja tus preocupaciones al Señor. Yo quiero que noten que no es una sugerencia, es un mandamiento. Un mandamiento es muy distinto a una sugerencia. Una sugerencia es, bueno, si tú quisieras, llévale tus preocupaciones al Señor, si se te antoja o te dan ganas, pues llévaselas. No, es un mandamiento. Dice, deja tus preocupaciones al Señor. Ahora, un mandamiento cuando no es obedecido es transgredido y es pecado. ¿Sí? Sigo leyendo. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme en medio de la circunstancia que estás pasando. Esa es una promesa, hermanos. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Quién le va a llevar las preocupaciones tuyas? ¿Yo? No. ¿Cómo? No se puede. Si se pudiera yo lo haría. No, tú tienes que obedecer al Señor. Tú tienes que llevárselas a Él, depositarlas en sus manos, y Él es el que te va a fortalecer a ti y te va a dar descanso. Mira lo que dice: nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. ¿Ven cómo hay una relación en el mandamiento y la obediencia?
Ahora, si no obedecemos, ¿quién va a llevar las consecuencias? Nosotros, porque la promesa de Él es que nos va a sustentar. Su promesa es que nunca nos va a dejar caídos. Su promesa es que Él va a tender su mano para levantarnos. Pero nosotros tenemos que depositar nuestras preocupaciones en el Señor. Pero cuando nos dejamos dominar por la ansiedad, estamos en cierto sentido negando las promesas de Dios. ¿Me estoy explicando? Es como diciendo, Dios no tiene poder para sustentarme. Cuando me venga la adversidad, pues a ver si se acuerda. No, estamos mal ahí. Estamos ofendiendo a Dios, ¿sí? En tercer lugar, tenemos que la preocupación también nos puede llevar a negar de alguna manera la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Es un atributo que solo Él tiene. Omnisciencia significa que Él todo lo conoce, todo lo sabe, que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Eso es que Dios es omnisciente. ¿Y cuántos ya se dieron cuenta que nosotros no somos omniscientes? No sabemos todo, pero Él sí. Y miren la manera tan sencilla en la que Él enseñó a orar a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo 6, 7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, los paganos que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. No, dice Jesús, no os hagáis pues semejantes a ellos. Y lean con atención lo siguiente: porque vuestro Padre sabe. Digan todos, sabe. O como dice mi hermano, sabe. Porque vuestro Padre sabe, Él conoce de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es claro aquí, de una manera tan sencilla. Ustedes cuando oren no arruinen las cosas, no lo pongan tan místico. Háganlo de una manera sencilla. No se agarren diciendo un montón de wiri wiri y no dicen nada. No. Cuando ustedes oren, pídanle al Señor, porque vuestro Padre, el Padre Celestial, ya sabe qué cosas necesitas desde antes que se las pidan. Fíjate, Él sabe las necesidades que tú vas a tener mañana o dentro de un mes. Y Él ya, al saberlas, ya proveyó. En su inmensa sabiduría ya tiene todo bajo control para bendecirte, para proveerte. Pero lo único que pide es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros decimos lo contrario a lo que dice ahí, estamos ofendiendo a Dios, estamos pecando, porque negamos su omnisciencia, negamos sus promesas. Se dice que Albert Einstein solía decir lo siguiente, o en una ocasión dijo, pues este gran científico, ¿verdad?, que estaba pasmado, asombrado por el universo en su funcionamiento exacto. Él dijo lo siguiente respecto a Dios, fíjense, él no era ateo, él creía en Dios. Dijo: Dios no juega a los dados, porque los dados son de suerte, ¿no? Y ay, que me caigan par de 6, ay, que me caigan, ay, no me cayeron, ¿no? Dios dice, Dios no juega a los dados. Para Dios no existe la suerte. Dios no solo sabe lo que va a pasar en el futuro, sino que Él mismo ya de antemano planeó lo que va a hacer en el futuro. De modo que no hay motivo alguno para vivir preocupados. Por eso ni se peinaba.
Bueno, ese pensamiento de este científico va perfectamente de la mano de lo que el apóstol Pablo creía cuando escribió la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice? Y sabemos, lo contrario de saber es ignorar. Ese es el problema, cuando estamos en ignorancia. Y Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Ok, sabemos. Si hay alguien aquí que no sabía, ahora ya va a saber. ¿Qué sabemos? Que todas las cosas, ¿se entiende que suceden? En el griego la frase significa cosas buenas y malas. Que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser a su imagen. Fuimos llamados a ser santos. Somos hijos de Dios, hermanos. Dios es un buen padre. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene cuidado de nosotros. Cuando estamos tristes nos consuela. Cuando no tenemos fuerza, multiplica las fuerzas. Cuando nos portamos mal nos disciplina. Es un buen papá. Y Él conoce el futuro. Y ya tiene provisto para nosotros, pues la provisión de lo que necesitemos. Pero la preocupación, en cuarto lugar, de alguna manera nos lleva a negar el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, el todopoderoso, que todo lo puede. Hay una historia cuando el ángel Gabriel va con el anuncio con la Virgen María. ¿Recuerdan el pasaje? Dice que ella estaba allí pues en su casa y le saludó el ángel. Salve, le dice, eres llena de gracia de parte de Dios. Y ella se sorprendió pues por varias cosas. Uno, porque pues no es común ver un ángel, ¿verdad? Y dos, por lo que le dijo. Llena eres de gracia, le dijo, el Señor está contigo. Tú eres una mujer bendita entre todas las demás, porque el Todopoderoso te escogió. Y ella está así. Pensaba por qué la saludaba, si estaba, se preocupó. Entonces fíjense cómo el ángel la fue ubicando para que no perdiera la perspectiva de ese momento. Y empezara con que vi un fantasma, con que vi al jinete sin cabeza, con que... Y el ángel le dice, mira María, de ti nacerá el Salvador. Y ella hace la pregunta lógica, ¿cómo será esto? Si no conozco varón, todavía no me caso. Estaba comprometida con José. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo. Pondrá su semilla en tu vientre. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y el ángel Gabriel le dice a María, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto? Ok, piensa unos momentos en eso. Pero ahora ubícate en tu situación preocupante o que te produce ansiedad o preocupación. ¿Tú crees que Dios pueda ayudarte? No más 3. No, por eso no tienen pelo y están chimuelos. De tanta preocupación. A ver, otra vez. ¿Tú crees que Dios pueda con tu situación? Pero no lo digan por lo que yo les estoy diciendo, sino porque realmente ustedes están convencidos. Si tú estás convencido, al que cree, todo le es posible. Este es parte del Evangelio. Nosotros somos los que lo complicamos. Entonces María reacciona, la ubica el ángel, porque también le dice, no tengas miedo, tranquila, tranquila. Lo mismo que dijo Jesús, tranquila, no temáis María, has hallado gracia. Nada hay imposible para Dios, le dice el ángel. Y María, ya ubicada, dice,
hágase conmigo la voluntad del Señor. O sea, enseguida se tranquilizó, se dispuso, se ubicó y nunca vio las cosas distorsionadas. Porque ese temor que le provocó, esa preocupación de cómo si yo tengo un bebé, lo que van a decir, y se fue totalmente toda esa preocupación. Porque creyó lo que el ángel le dijo, no hay nada imposible. Y de allí surge un canto muy hermoso. Si la preocupación, si la ansiedad niegan las promesas de Dios, niegan la omnisciencia de Dios, niega el poder de Dios, yo no quiero eso. ¿Ustedes quieren eso? Tampoco, yo lo sé. Pero entonces, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para vencer esto? Y dejar ese tipo de preocupaciones. Número uno, tenemos que reconocer que la preocupación y la ansiedad es un pecado. ¿Ya lo entendieron que es un pecado? Ok. Número dos, ¿qué hacemos con los pecados? ¿Qué dice la Biblia que hacemos con los pecados? Confesarlos. El apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos. En Proverbios 28:13 nos dice algo más respecto a la confesión de nuestros pecados. Muy importante, Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. Aquí la palabra encubrir habla de disimularlos. Así como de, yo sí, no vas a ser bendecido. Si tú los encubres, los disimulas o los justificas, te quedas con ellos. Por consiguiente, no viene la bendición de Dios para ti. Porque aquí la condición es no encubrir los pecados. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, los reconoce. Para confesarlo hay que reconocerlo. Pero no solo reconocerlo, enseguida dice, y se aparta de esos pecados, alcanzará ¿qué? Misericordia. Y vendrá la bendición del Señor, la abundancia de paz, la abundancia de armonía, de seguridad, aún en medio de lo que sucede a nuestro alrededor. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer? Pues orar al Señor y descargar en Él nuestra preocupación. Leamos Filipenses 4:6, que fue nuestro texto que tomamos al principio, y dice así, Filipenses 4:6: por nada, hermanos, por nada estéis afanosos, preocupados, tristes, deprimidos, no, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vuelvo a leer en la versión en lenguaje sencillo: no se preocupen por nada. ¿Por qué? Por nada. Ahora, significa que si tú no tienes trabajo, déjame ilustrarlo mejor. Hace el jueves pasado que compartió Chava Pardo, él dijo una, entre tantas verdades que dijo, él dijo una importante que recordé para esta enseñanza. Él dijo, hay cosas que son posibles que nosotros hagamos. Las imposibles solo Dios las puede hacer. ¿Están de acuerdo con eso? Es verdad. Ahora, muchos no entienden esto. Creen que descansar en el Señor, que depositar, hacen cosas como esta, pierden el trabajo. Entonces dicen, no, pues yo ya descansé en el Señor. Entonces la esposa le dice, pero tienes tú que ir a buscar el trabajo. No, pues yo estoy descansando. No es así, estás equivocado.
porque tú haces lo posible. Miren, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer. O sea, no va a venir un ángel, te va a cargar con todo el montón de currículums para llevarte a la empresa y luego te deja, ándale mijo, ándale. No, nunca va a suceder. Tú tienes que levantarte temprano, tienes que bañarte, tienes que ir bien presentable a pedir el trabajo, y de entre las 750 solicitudes, Dios puede provocar que te den a ti el trabajo. Eso es lo imposible para ti, pero tú tienes que hacer lo posible. Entonces, cuando dice no se preocupen por nada, tienes tú que hacerlo. Tú eres el que no te debes preocupar, porque si nos pide eso es porque nosotros podemos hacerlo y depositar en Él nuestras cargas. Nosotros somos los que tenemos que orar y pedirle, porque la ayuda sobrenatural, esa le corresponde a Dios. Y podemos contar muchos testimonios acerca de este punto, pero en lugar de abandonarnos a la preocupación, a la ansiedad, ora a Dios por las cosas que te preocupen, las que te traen deprimido. Pero a veces suceden cosas, y ayer sucedió. Hacemos cosas como esta. Y después de esta enseñanza volvió a suceder. Vino alguien y me preguntó, me dijo, pastor, necesito un consejo. Es que yo tengo pues una preocupación así, aunque ya sé lo que me va a decir. Que ore y que confíe. Y yo me quedé así. Y ya me cuenta. Y le me dice, ¿qué me puede decir? Pues tú ya lo dijiste. Oye, ¿qué quieres que te diga? Fíjense cómo somos. Ella ya sabía lo que yo le iba a decir. Dije, no, pues ya no te puedo decir nada, porque ¿qué te digo? Yo necesito esto, hermano, aunque ya sé lo que me va a decir. Bueno, entonces, número uno, ¿para qué viene a pedirme consejos si ya sabe lo que le voy a decir? Además, ¿escuchó el mensaje? Le dije, ¿escuchó todo el mensaje? Dice, no, yo estaba aquí desde temprano. Le digo, no, mire, yo le sugiero que lo escuche 50 veces mañana, que aparezca ahí en el Facebook o en la página. Escúchelo 50 veces a ver si le entra poquito. Ya sabía que me iba a decir eso. No, a veces desesperan. Es la verdad. Pero uno tiene que ser paciente, pero a veces está uno. ¿Verdad, Chuy? Pero nos preocupa que entiendan. Esa es una buena preocupación. La preocupación, hermanos, no tiene que ver nada con la oración. Si tú vas a orar, ¿para qué preocuparte? Y si te vas a preocupar, ¿para qué orar? O lo uno o lo otro, ¿sí? Y en cuarto lugar, necesitamos vigilar nuestros pensamientos. Necesitamos vigilarlos, nuestra mente, donde se generan los pensamientos, para poderlos someter, sujetarlos. Isaías 26, versículo 3 dice, fíjate este versículo tan poderoso, dice así, tú guardarás en completa paz. Analiza esa frase, completa paz. Maravillosa, ¿no? Se te va a quitar la cara triste, desanimada, porque Él te guardará en completa paz. Vas a poder dormir, te va a empezar a funcionar bien el aparato digestivo, ya no vas a estar estreñido. Tú guardarás en completa paz. ¿A cualquiera? No cualquiera. Fíjate la condición. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y todavía una segunda cosa,
porque en ti ha confiado. Si pensáramos en Dios y en sus promesas como pensamos en lo que nos da la preocupación, otra cosa, o como decían en el rancho de mi abuelita, otro gallo cantaría, hijo. Para muchos de ustedes, créanmelo, la depresión se iría, la tristeza huirá. ¿Por qué? Porque tu fe, la fe nos acerca a Dios, la confianza en Él. Pero para eso tenemos que perseverar en nuestra mente, en nuestro pensamiento. ¿Sí? Tú vienes, por lo general, el cristiano pues viene el fin de semana a la iglesia, como el día de hoy. ¿Cuánto dura una reunión como esta? Empezamos a las 11, ¿verdad? Son la 1:05. Tenemos en este lugar 2 horas con 5 minutos. Estoy bien, ¿verdad? O sea, ok, 2 horas con 5 minutos. A lo más, yo en 10 minutos termino. Andamos saliendo aquí 1:30. Son 2 horas y media. Y algunos de ustedes todavía no se han concentrado. No porque vea a algunos durmiendo. No. Porque yo sé cómo funciona esto. Yo soy igual a ustedes. Soy humano como ustedes. Yo entiendo eso. Algunos 2 horas y media y nunca lograron concentrarse. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas, o algunas de ellas, puede ser por las preocupaciones de qué vas a hacer en la semana. Y estás pensando. Pero luego a eso le añadimos que vemos el reloj. Y yo les pido un favor, sean discretos cuando vean el reloj, porque de aquí se ve todo. Y cuando ustedes hacen esto, y yo lo veo, me preocupa, pero de las buenas preocupaciones, porque digo, híjole, Señor, pues que voy a orar más por ellos, voy a orar más por este hermano, porque cuando se va al partido de fútbol, que dura 2 horas, pero llega 1 hora antes. O si te gusta el béisbol, los juegos de béisbol duran como 3 horas. O si te vas a ver una película, nadie llega tarde. Todos llegan desde antes y hacen una fila, a veces hasta de 1 hora para entrar. Mirad que vuestros corazones no estén llenos de glotonería y de las cosas de este mundo. Ahora, si ustedes llevan prisa, sean más discretos y así como... O como que estás viendo tu celular. Yo uso mi celular porque es el cronómetro que traigo aquí. Pero así como que ves la hora, ¿verdad? Otros se ve que disfrutan, como ayer unas personas, yo estuve a punto de decirles, traían hasta sus palomitas. No, bueno, tampoco. Se veía que estaban disfrutando. Amén. Y luego cuando se las terminaron, hacen las bolsas y el ruido. Y yo aguantando. Digo aguantando porque se me antojaron y no me dieron. Y luego todavía sacan su paletita. Y su paleta. Otros disfrutan. Pero, miren, este mismo versículo, Isaías 26, en el versículo 3, en la versión en Palabra de Dios para Todos, miren cómo dice aquí, me gusta. Dice, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Pues eso produce mucha paz. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ocupa tu mente en las cosas de Dios. Piensa en Dios, en lo que Él es,
en lo que Él ha hecho por ti. Alábalo, bendícelo. En lugar de estar 2 horas ahí en el Face, ese hermano Face es medio carnal. Ese Face como hace perder el tiempo a muchos cristianos. Si lo ocuparan en las cosas de Dios, otra cosa sería. Y por último, hay que poner nuestras prioridades en orden. Jesús en Mateo capítulo 6 dio uno de sus sermones, pues todos son maravillosos, pero este tenía que ver con los afanes de la vida. Y les dijo, ¿por qué se afanen? No se afanen, no se preocupen en demasía. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Vean las aves del cielo, vuestro Padre las alimenta. ¿Has visto en alguna ocasión a un pajarito pidiendo limosna? O que esté ahí en tu ventana, siente con el piquito y luego con la patita. A nadie le piden. Un día estábamos mi esposa y yo por ahí en un restaurante y llega un pájaro. Tremendo. Ni permiso me pidió. Y estaba yo aquí, estaba mi esposa aquí, esta otra silla acá. Y yo lo vi que estaba parado así en el barandal. Y me miraba, porque éramos los únicos, y miraba hacia la mesa. Y que vuela y se para en la silla. Y le dije, ¿tú qué? Y me miraba el pájaro. Y le dije, no te invité, pero bueno, pues ¿qué? Y mi esposa, le dije, bueno, pues ¿quieres? Pues órale, llégale. Y el pájaro da un brinquito y se pone en la mesa. Y empieza a comer el pájaro. Y ya, se llenó y se fue. Gratis. Yo pagué la cuenta hasta del pajarillo. Y Jesús dijo, si Dios los alimenta así, ustedes valen más que los pajarillos. Y por el vestido, vean las flores del campo, qué hermosas. Ni siquiera Salomón se vistió igual. ¿No hará mucho más con vosotros? Y luego les dice, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Cuándo? Primeramente. O sea, en primer lugar está Él y las cosas eternas. Ordenen sus prioridades. Esto no significa que no van a trabajar, esto no significa que van a descuidar el trabajo, no. Pero que su afán sea más buscar a Dios, obedecer a Dios, caminar con Dios. Y hay que hacer lo demás, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad, para que entonces las preocupaciones no nos envuelvan y nos destruyan. Déjame terminar con algo que me llamó mucho la atención en alguna ocasión que estaba leyendo por ahí algo. Y resulta que un doctor estaba en un grupo allí de pacientes y él era psicólogo de hecho, ¿no? Y estaba él tratando de hacerles entender a ellos de por qué se enfermaban, los diagnosticaban, no tenían nada. Y entonces, fíjense lo que hizo un médico. Estaban en una sesión y de repente el doctor tomó un vaso de agua con su mano derecha, así. Lo tomó y lo levantó así. Y se le queda mirando y todos los que estaban allí asumieron que iba a soltar la pregunta típica, ¿verdad? ¿Cómo ven este vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? Pero no, él no les preguntó eso. Lo que les preguntó es lo siguiente: ¿cuántos de ustedes calculan el peso? ¿Cuánto pesa este vaso que está en mi mano, sostenido por mi brazo? Y uno dijo 200 gramos, otro dijo, no, 250 gramos, y así, ¿verdad? Y el doctor respondió, miren, en realidad el peso del vaso no es lo importante, no. Lo importante es, en realidad, cuánto tiempo yo voy a sostener el vaso. Porque el peso, pues, lo puedo.
No, aquí el peso no es lo importante, sino el tiempo en que yo voy a estar sosteniendo el vaso en mi mano. Si yo lo sostengo por 1 minuto, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Ahorita ya tengo 1 minuto yo y estoy bien, o sea, no me afecta nada. Y dice el doctor, pero si lo sostengo 1 hora, pues me va a empezar a doler el brazo. Imagínense, ustedes terminan y se van y yo aquí con el vaso. Dice, pero si yo sostengo el mismo vaso 1 día, mi brazo, aparte de que se va a empezar a doler, se va a entumecer y me van a dar calambres. Dice el doctor, el peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo tengo sujetado en mi brazo, se vuelve más pesado. Aunque eso es algo irreal, sino que la fuerza se va menguando. Dice, se vuelve más pesado y es más difícil de soportar y de sostenerlo así. Y continúa el doctor, miren, les dijo, las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas en ellas por un ratito, no pasa nada. Pero si piensas un poco más, 1 día, 2 días, te va a empezar a afectar tu alma, porque te va a empezar a menguar el ánimo, te va a empezar a preocupar, pero si tú todos los días piensas en tus preocupaciones, van a terminar paralizados e incapaces de moverse. Y eso es exactamente lo que nos sucede. Por eso, Pedro, termino con un consejo del apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:7. Por eso dijo, aparece en la pantalla, dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hay una versión que dice, descargando todas tus preocupaciones sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué vamos a hacer? 2 cosas vamos a hacer para terminar. Una es confesar nuestros pecados. Confesar que hemos pecado, que nos hemos preocupado más por las cosas de este mundo, las cosas triviales, las cosas de este siglo. Disfrutamos más los entretenimientos que por allí, el cine, el deporte, qué sé yo, que estar en la presencia de Dios y aprender cosas como estas que nos ayudan para la eternidad. Y hemos transgredido, hemos ofendido a Dios. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y en segundo lugar, vamos a darle el vaso de agua al Señor. ¿Entendió? Porque llevas un día, 2, 3 días, 15 días, 20. Hay gente, y probablemente aquí haya algunos, que tienen años llevando ciertas preocupaciones. Ayer una señora me dijo, pastor, ahora entiendo por qué soy incapaz de muchas cosas. Ahora entiendo por qué me siento tan seca. Ahora entiendo por qué yo llevo todo encima y estoy a punto de explotar. Y llorando me lo dijo. Y esto me ha venido, hermano, usted no se imagina como un vaso de agua fresca en el desierto. Le dije, cuando oramos, hiciste la oración, yo deposité todo. Dice, me siento bien ligera. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo, o sea, mi carga, pero mi carga es ligera y fácil. ¿Cuál es su carga? Creer en Él, confiar en Él. Amén, hermanos. Pónganse de pie y vamos a hacer estas 2 cosas. Número 1, vamos a orar pidiéndole perdón al Señor. Y le vamos a decir, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos ubica,
nos da la luz para no desubicarnos y mirar dónde vamos caminando, para no perder la perspectiva de la situación de la vida. Gracias, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros, pero a veces nuestra falta de fe, nuestras dudas, nos han llevado a ofenderte. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos dudado de tu omnisciencia, de tu omnipotencia, de tu bondad, de tu fidelidad. Y te ofendemos, Señor, al decir cosas que van en contra de lo que tú has dicho y de lo